Hay una palabra que me llama mucho la atención y siempre me ha golpeado en el corazón, y creo que a usted también alguna vez le ha de haber golpeado el corazón. Cuando el Señor Jesús estaba acercándose a donde sus discípulos porque habían tratado de liberar a una persona endemoniada y no pudieron. Y el Señor Jesús molesto, les dice: generación incrédula, ¿hasta cuándo los he de soportar? ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? Y el Señor Jesús liberó a esa persona. Dígame con toda sinceridad, ¿quién alguna vez se ha sentido incrédulo? ¿Usted alguna vez se ha sentido incrédulo? ¿Que pudo haber logrado algo y por incrédulo no lo logró? ¿Cuántas veces yo una vez me hice el análisis? ¿Cuántas veces me arrodillé? Me puse de rodillas a orar, incrédula. Le dije: Señor, fue tiempo perdido. Y papá me hacía saber que no, nunca es tiempo perdido. Porque en la condición en la que yo me acerqué a papá, en esa condición él me escuchó, él vio mi necesidad, más allá de la que yo le pedía, la que estaba en mi corazón, y me sanó. Y ahora vamos a hablar precisamente de ese tipo de cosas, las que usted y yo vivimos en incredulidad. Los casos en la Biblia son montones. La incredulidad de Tomás cuando dijo: hasta que no vea, no creo. Así sabíamos decir, yo recuerdo hace años, yo sí soy como Santo Tomás, todavía más santo. O sea, si es un santo del Señor, como Santo Tomás, viendo, creyendo, si no, nada que ver. Y estuvo también Pedro que volvió atrás y que aunque el Señor le dijo lo que iba a pasar, no creyó y se volvió atrás. Y luego también cuando les había avisado el Señor Jesús que iba a resucitar y estaban angustiados porque no resucitaba, y cuando oyeron que resucitó, no creyeron. Y cantidades de historias de incredulidad. Y también hay muchas historias donde el Señor le dice: mujer, grande es tu fe. Y qué bonito que el Señor nos diga a nosotros: mujer, varón, grande es tu fe. Pero cuando el Señor nos dice: generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Eso no es muy agradable, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo opera esta fe. Me gustó una historia muy interesante de un siervo de Dios que estaba enfermo. Este siervo era predicador. No era esta parte de la historia sino en los inicios de su ministerio evangelístico. No es que tenía muchos años de experiencia. Conocía la palabra, pero estaba todavía en proceso de aprendizaje. Y este varón tomó la decisión de predicar de Cristo. El evangelismo quemaba en su corazón y viajaba por todos los lugares que podía para predicar la salvación de Cristo. Pero estaba enfermo, tenía artrosis. Sus dedos estaban llenos de inflamaciones, torcidos, no tenía la habilidad de mover mucho sus manos. Cada noche dormía con mucha dificultad y al levantarse tenía que meterse en una tina de agua caliente unos cuantos minutos hasta que su cuerpo empiece a tener movilidad. Cada paso que daba era doloroso por causa de la enfermedad. Su espalda estaba encorvada porque no tenía cómo estirarse por la enfermedad. Sin embargo, en esas condiciones se levantaba, predicaba, hablaba y daba la gloria al Señor. Y un día en un viaje, mientras él viajaba tomando la Biblia, se tropieza, como muchas veces nos pasa, con un verso. Con ese verso que cala hondo en el corazón, que decía: por sus llagas nosotros fuimos sanados. No dice somos, no dice seremos, dice fuimos. Quiere decir que la sanidad estuvo ahí, está ahí y la tienes en tu mano. En la palabra está. Entonces este siervo, en ese instante que leía la palabra, le sucedió lo que, como conversábamos con mi esposo esta semana, lo que es el rema. El rema no es encontrar una cosa medio extraña que ha estado escondida en la Biblia y que yo no la había descubierto. Rema es cuando una palabra que está en la Biblia se hace carne de mi carne, hueso de mis huesos, y ya nunca más sale de mi corazón y la tengo permanentemente en mi vida y se cumple. Ahí es cuando la palabra se hizo rema. Entonces él encontró su palabra rema y dijo: entonces yo soy sano porque ya fui sanado. Y se gozó enormemente y glorificó a Dios y se bajó del avión. ¿Cómo creen? Con los dedos torcidos, la espalda chueca, los pies doloridos, y se fue a predicar. ¿Y qué creen que les predicó ese día a la gente? Estoy sano. Y levantaba sus manitos, torcidos sus dedos. Estoy sano, decía. Y todos le veían raro, me decían: ¿y a este qué le pasa? ¿No se está viendo?
Pero ¿qué pasó con este hombre? Pasó lo que vamos a explicar el día de hoy. Él cambió de dimensión su pensamiento, su mente, su corazón, todo su ser cambió. En un instante en que la palabra de Dios hizo algo en su corazón, el efecto ya fue dándose poco a poco al punto de que se dio por completo. Yo creo que olvidé de mis niños avisarles que ya están listas las maestras de la escuelita. ¿No? ¿Todavía no? Me avisa porque están cambiándose. Ok, correcto. Entonces, vamos a ver que este hombre, este predicador, entendió algo que hoy quiero que usted y yo entendamos. Yo sé que usted ya lo conoce, pero vamos a recalcarlo porque a veces se nos olvida. Dentro de usted hay un hombre espiritual y usted tiene un hombre material, hombre y mujer, ¿no? No me digan que pongan el lenguaje inclusivo aquí, por favor. Vamos con la palabra hombre, estamos incluyendo hombre y mujer. Y entonces usted tiene dentro de usted un hombre espiritual y usted tiene en su ser un hombre material. Pero este hombre espiritual y este hombre material tienen características que a veces nosotros nos olvidamos. Vamos a especificar lo que son los sentidos. Usted tiene 5 sentidos. ¿Cuáles son? Vista, olfato, gusto, oído y tacto. A ver otra vez, en orden, de arriba para abajo. Vista, olfato, oído, gusto y tacto. ¿Correcto? Eso nos enseñaron en segundo de básica, primero de básica. Todo eso sabemos. En la escuelita, definitivamente. ¿Y su hombre espiritual, cuáles son sus sentidos? ¿Quién le enseñó? No, esas son las partes del ser, los sentidos espirituales. ¿Alguna vez a usted alguien le enseñó en la escuela que usted tiene sentidos espirituales? No, ¿verdad? Qué interesante que tenemos que llegar a estas alturas de nuestra existencia para saber que hay sentidos espirituales. El sentido espiritual del que les quiero hablar el día de hoy se llama fe. Es un don, es un fruto, es una operación, es muchísimas cosas desde la fe. Y definitivamente es el sentido espiritual que conecta al hombre espiritual con el hombre material. Cuando hablamos de hombre espiritual estamos entendiendo que hay una dimensión espiritual. Nosotros vivimos en un mundo material, pero no estamos alejados de un mundo espiritual. Cuando trabajamos solamente en el mundo material, vamos a ver todo lo que en el mundo material pasa. Dolor, enfermedad, sufrimiento, robos, secuestros, asesinatos y toda la maravilla que el mundo tiene hoy. Y si a esos sentidos les damos ojitos para el internet, el YouTube, el Facebook, el Instagram y todo lo demás, usted se va a poner a ver un mundo cada vez más en decadencia. Puede haber cosas muy buenas en YouTube, muy buenas en las redes sociales, las hay, pero también muestra la decadencia del hombre, la decadencia de este mundo material. Y el Señor ya nos lo advirtió, así que no tenemos que sorprendernos. Pero más que meternos en este mundo material, usted y yo estamos llamados a meternos en nuestro mundo espiritual. Que el hombre espiritual tome el control de su vida. Que el hombre espiritual, el espíritu que Dios a usted le dio, sea quien gobierne. Porque ese gobierno no viene de su persona, de su ego, sino viene del Espíritu Santo. Si usted conecta su espíritu con el Espíritu Santo, todo lo que usted va a ver de aquí en adelante es espiritual. Y eso no es muy complicado. Vamos a ver en Hebreos 11:3 para que usted vea de lo que le estamos hablando. Busque por favor Hebreos. Está en la Biblia, entre Génesis y Apocalipsis. Entonces estamos claros que hay un mundo que se ve y un mundo que no se ve. ¿Usted ve el mundo espiritual en este instante? A ver, dígame, ¿quién está viendo ahorita los ángeles que están en este lugar? ¿Alguien de usted lo puede ver? Pero hay ángeles en este lugar. ¿Sí o no? Usted puede ver aquí el trono del Padre, pero el trono del Padre está aquí. Usted puede ver a los 4 seres vivientes, usted puede ver al lado del trono del Señor los arcángeles, ¿usted los puede ver aquí? No, pero están aquí. Porque estamos delante del trono de nuestro Señor. Dice la palabra que usted y yo estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Porque no lo podemos ver.
Vamos a ver la palabra lo que nos dice. Le dije que era Hebreos 11:3. Dice así: por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. De modo que lo que no se ve fue hecho de lo que se veía, de lo que no se veía. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿De qué fue hecho este universo? De lo que no se veía. No dice de lo que no existía, dice de lo que no se veía. O sea que hay un mundo espiritual de donde Papá Dios tomó todo lo que quería y lo hizo para nosotros material. ¿Ok? Desde luego el Señor es creador de lo visible y de lo invisible. Entonces vamos a hablar de estas dos cosas, lo visible y lo invisible. El Señor tomó de lo que no se veía y transformó en algo que sí se veía. Usted antes de ser formada en este cuerpo, usted antes de ser formado en este cuerpo, usted no se veía. Usted era espíritu. Y luego el Señor le dio cuerpo, de lo que no se veía, transformó en algo que sí veía. ¿Sí me copia hasta ahí? Vamos a ir despacito para poder entender el punto final de todo esto. Entonces el Señor Jesús nos permite que nosotros entendamos que somos creación de Dios, hechos a imagen y semejanza de Él. Usted comprende que usted es hecho a imagen y semejanza de Dios. Si usted se mira al espejo, está mirando imagen y semejanza de Dios. Si usted analiza sus capacidades espirituales, usted ve dentro de usted imagen y semejanza de Dios. Hasta ahí vamos bien, ¿ok? Entonces el Señor nos dice que hay una conexión entre lo que no se ve con lo que sí se ve, y dice que esto es por la fe. Por la fe entendemos, dice ahí en la palabra, por la fe entendemos. Entonces, cuando usted quiera entender cómo va a salir usted de una situación en la que para usted es imposible, cómo va a hacerse material aquello que usted necesita en esta vida, cómo se va a transformar esa imposibilidad en posibilidad. Es como cuando el Señor Dios creó los cielos y la tierra, creó el universo, de lo que no se ve a lo que sí se ve. Usted quiere ver bendición en su vida, entonces usted no tiene que buscar en lo que se ve, tiene que buscar en lo que no se ve. Por eso es que cuando uno trabaja arduamente en el lugar en el que uno trabaja, dice, bueno, voy a hacer más horas extras porque si hago más horas extras, entonces ahí voy a tener más recursos. ¿Sí o no que usted ha pensado? Y anda buscando hacer chauchitas por todo lado para redondear lo que a usted le hace falta. No le estoy diciendo que no hay que ser diligentes, hay que ser diligentes. Pero ¿qué tal si usted en lo inmaterial busca lo material? Si en lo inmaterial usted pide, si en lo inmaterial usted clama, si en lo inmaterial usted ordena, si en lo inmaterial usted toma y lo vuelve en la mano del Padre, se vuelve material para usted, ¿no será mejor y más fácil? No le estoy diciendo que seamos facilistas, porque esto de lo que le estoy hablando, no es para cobardes. Esto es para gente bien puesta a los pantalones. Hombres y mujeres usamos pantalones. Entonces, si entendemos que hay un sentido que se llama fe, que nos permite conectar lo inmaterial, lo que no se ve, lo invisible con lo visible, entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Hacerle caso a nuestra fe, prestarle atención, despojarnos de incredulidad. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa con esto? Le pongo un ejemplo. Usted y yo, usted le gusta el perfume, ¿verdad? Sí, alguna vez ha pasado que pasa una persona, una dama o un caballero con un perfume de esos finos que se pone de mañana y dura todo el día y hasta la noche, y pasa por al lado suyo y usted huele ese perfume. ¿Qué sentido descubrió al perfume? El olfato, ¿verdad? El perfume que se pasó esa persona cerca de usted le descubrió el olfato. Pero usted no vio el perfume. ¿O sí lo vio? ¿Usted tocó el perfume?
no lo tocó. ¿Usted probó el perfume? De pronto si le pasaba la lengua por el cuello de pronto, pero no lo va a hacer, no lo haga. No. Entonces, ¿usted le va a negar al olfato que había perfume? ¿Le va a decir, no hay perfume porque yo no veo el perfume? ¿Va a decir eso? No había perfume porque no toqué el perfume. No había perfume porque no probé el perfume. ¿Usted puede decir eso? Definitivamente no, porque había perfume. Entonces hay uno de todos los sentidos que lo percibió. Y con eso es suficiente para que usted crea que había perfume. Ahora, si su fe percibe lo inmaterial, ¿va a esperar que el resto de sus sentidos perciba lo material para poderlo creer que existe? Por eso es importante que usted active su fe. ¿Cómo activa su fe? Usted lo sabe, dígame. ¿Cómo se desarrolla la fe? ¿Cómo se produce la fe? Si no lo sabe, pues lean la palabra. Más allácito dice, la fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír viene directamente relacionado con la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver que el punto de partida es la palabra de Dios. Les voy a poner otro ejemplo. Vamos a ver en Segunda de Reyes 6, del 8 al 17. Pero antes de eso le pongo otro ejemplo. ¿Qué le parecería si yo le cuento, mire, mi esposo me dijo en la mañana, estaba saliendo de la casa, y me dijo que me puso $1,000 en el bolsillo de mi saco? Aleluya, yo digo amén. ¿Qué tal si él me dice a mí, puse $1,000 en el bolsillo de tu saco para que los uses como tú quieras? En ese rato yo me contentaría, diría, wow, de verdad para lo que yo quiera, y hasta llegar a mi saco ya diría, o sea que me voy a gastar en esto, este otro, ya sé lo que me voy a comprar, ya sé lo que voy a hacer, ya sé que voy a pagar, y ya en mi mente ya estaban los $1,000 hasta gastados. Y de pronto me encuentro con mi hijo en el camino hacia ver mi saco y me dice, ¿por qué estás tan contenta? Porque tu papá me dio $1,000. Y mi hijo me diría, entonces yo te acompaño a comprar, mami. Todavía no he visto los $1,000. Todavía no los he tocado. No los he olido. No los he probado. Pero yo, ¿por qué sé que los $1,000 están ahí? ¿Por quién me lo dijo? Si me lo hubiera dicho un desconocido, señora, yo puse $1,000, voy a decir, ¿qué le pasa? Pero por cuanto es mi esposo, a quien conozco y que sé que si él me dice que los puso, realmente los puso. ¿Qué sentido en mí funcionó en ese instante? La fe. Y entonces la fe no está basada solo en lo que yo creo, sino en quién me lo dijo. ¿Ok? ¿Sí me cacha la idea? Vamos a la palabra. Y yo no la busqué, perdóneme. Segunda de Reyes 6, del 8 al 17. Es linda esta luz, pero me falta algo para ver yo la Biblia. Perdóneme en un instante. Eso es. Como que estaba muy oscura yo, ¿verdad? Se hizo la luz. Vamos a ver, del 8 al 17. Una historia maravillosa. Dice así. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira, que no pases por tal lugar porque los sirios van allí. Vamos a ir resolviendo un poquito esto. El rey de Siria, un enemigo del pueblo de Israel, estaba preparando guerra contra Israel. Estaba en guerra contra Israel. Y dice, hace su estrategia y dice, este campamento lo voy a poner aquí para atacar a Israel y voy a destruir a Israel. E hizo su plan. Y el varón de Dios que estamos hablando aquí se llama el profeta Eliseo. Y Eliseo va donde el rey de Israel le dice, no pases por ahí, porque ahí está tu enemigo. Entonces el pueblo de Israel se abría el camino
Y pasaba y el campamento que tenían preparados para destruirle se quedó inoperante. A eso le dice hasta ahí. Vamos del siguiente. ¿En cuál me quedé? Ya me perdí. En el 10. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? El rey de Siria dijo, ¿quién de ustedes está dándole el chisme al rey de Israel? ¿Quién de ustedes le está diciendo? Declaren cuál es el traidor. Porque se turbó su corazón, porque esto no pasó solo una vez. Ponía el campamento y el profeta Eliseo le avisaba a Israel y no le podían atacar. Y les tocaba darse la vuelta por otro lado. Y los sirios estaban con ganas de destruir a Israel y no podían. Eso es cuando a ti te pasa que el Señor te dice, cambia de camino, no vayas por ahí. Y tú te diste la vuelta y ni siquiera te enteraste que un enemigo tenías hecho para ti en un lugar. Yo no sé cuántas veces el Señor te ha guardado a ti de peligros y tú ni siquiera te enteraste. ¿Cuántas veces te guardó de atropellamientos, de accidentes, robos, secuestros? ¿De cuántas cosas el Señor te ha guardado y a veces tú ni siquiera te has dado cuenta? Pero bueno, continuando con la historia. Entonces uno de los siervos dijo, no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. ¿Quién le chismeaba al pueblo, al rey de Israel? El profeta Eliseo. ¿Dónde planeaba el rey de Siria? En la cámara más secreta. Sin embargo, eso se enteraba el profeta. ¿Ok? Vamos a continuar. Y él le dijo, id y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Ya le ubicaron al profeta. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron a la ciudad. A ver, vamos a ubicarnos. ¿Cuántos hombres era Eliseo? Uno. Eliseo era un hombre. ¿Y mandaron cuántos para sitiarle, para prenderle? Vamos a leer de nuevo. Y dice, y mirad dónde está para ir a prenderlo. Entonces envió el rey allá gente de qué? De a caballo y carros. ¿Y un qué? Gran ejército. ¿Para qué? Para prender a un hombre. Cuando tú ves que muchos enemigos vienen contra ti, que muchos se levantan contra ti, muchos contra ti, ¿por qué será? ¿Por qué el enemigo tiene que usar un gran ejército para ir contra ti? ¿Por qué el enemigo tiene que levantar un montón de carros, caballos y estrategias y armas para ir contra ti? ¿Por qué será? ¿No será que sos profeta? Bien, el pastor Mauricio es profeta, lo dijo, amén. ¿No será que tú eres importante e hijo de Dios? ¿No será que el enemigo necesita mucho para destruirte? Entonces, ¿de qué tienes miedo? ¿De qué tienes miedo? ¿Qué es lo que te falta a ti? Solamente te falta abrir los ojos para ver qué es lo que tienes dentro de ti, quién está detrás de ti, delante de qué trono estás, delante de qué rey estás, quién es tu padre, quién es tu protector, quién es el Dios eterno, dónde está la fe que necesitas para conectar lo invisible con lo visible. Así que vamos a ver dónde está la fe. Si usted tiene su Biblia, toque la acaricie y le diga, aquí está mi fe. Aquí está mi fe. Porque la fe viene, ¿por qué? ¿Por el oír qué? Así que hoy se tiene que ir la incredulidad de su vida. ¿Se va a salir incrédulo de aquí usted? Verán, cuando venimos a la iglesia, sí venimos cargados de un montón de cosas. Sí, venimos cargados del desánimo, del mal carácter del jefe, de los problemas de la semana, de las deudas que hay que pagar, de las circunstancias que se ha vivido, del diagnóstico médico. Así venimos cargaditos a la iglesia. Y le aseguro que también ahí la incredulidad ayudó, porque si hubiera estado con fe, cargadito no hubiera venido.
Pero como llegó cargadito de todas esas cosas, usted tiene que tomar una decisión cuando cruza esa puerta de la iglesia. Usted tiene que tomar una decisión cada vez que se pone de rodillas. ¿De aquí me levanto distinto o no me levanto? ¿Aquí agarro todo lo que la palabra me tiene que decir o no me voy de aquí? Tengo que salir libre de incredulidad en este día porque papá ha dado la orden de que hoy se quebrantan murallas de incredulidad, se quebrantan murallas de falta de fe y se levanta la fe poderosa basada en la palabra de quien lo dijo. Porque papá no te dijo que te puso $1,000 en el bolsillo. Papá te dijo, te salvé del infierno. Papá te dijo, tengo todo lo que tú necesitas. Papá te dijo, no morirás, sino que vivirás y contarás la gloria de Dios. Papá te ha dicho, eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿qué tienes que mostrar? ¿Tinieblas o luz admirable? Entonces vamos a activar esa fe para que usted y yo podamos mostrar las virtudes de nuestro Señor. ¿Quiere mostrarlas? Vamos a hacer como Eliseo. ¿En cuál me quedé? Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada toda la ciudad. Imagínense que hagan un sitio de toda la ciudad porque Julio está aquí. ¿Qué tal? Vienen en busca de Julio porque ya no aguantan, porque Julio ora, porque Julio clama, porque un ayuno de Julio quebranta maldad, porque un ayuno de Julio rompe las potestades y los principados, y se cansan y mandan a sitiarle a Julio a todo el Valle de los Chillos por culpa de Julio. ¿Qué hacemos? ¿Le votamos a Julio? No, le damos la gloria al Señor por Julio. Dígame en Julio. Amén. Ok. Entonces, ¿de ahí en cuál me quedé? Ya, y ahí el siervo de Eliseo le dice que tenía sitiada la ciudad. El criado le dice, ay, Señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces aquí usted tiene que pedirle al Señor, abre mis ojos para que vea. A ver, pregunto, cuando Eliseo le dijo, Señor, abre los ojos para que vea, y el siervo luego vio y se maravilló con lo que vio y dijo, wow, terrible lo que está con nosotros. ¿Qué es lo que vio Eliseo, el siervo de Eliseo? Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego, ¿alrededor de quién? De Eliseo. Pregunto, todo lo que vio el siervo, ¿estaba antes de que vea o apareció, o corrieron cuando él abrió los ojos? Estaba antes. ¿Qué le faltaba ver a él? Lo que estaba invisible. O sea que hay cosas invisibles que tú tienes que llegar a ver en el espíritu. Y la única forma de que eso suceda es con la fe. El hombre que estaba enfermo, cuando recibió la palabra de Dios, tuvo la fe para verse a él sano. El resto no le veía sano, pero él se veía sano. Y entonces imagínense lo que yo hice en la historia que les contaba cuando mi marido en la historia me dijo, $1,000 en tu bolsillo. Primera cosa que hice, me alegré. Cuando el Señor te da una palabra, lo primero que tú tienes que hacer es ¿qué? Alegrarte. Cuando el Señor te dice, voy a hacerlo de lo invisible, lo visible para ti. Porque lo que estaba velado, su gran amor, su infinita misericordia, hoy se hace visible para los hijos de Dios. Entonces, usted lo primero que tiene que hacer es alegrarse. Segundo, en mi historia hice planes. Dije, me voy a gastar esto, me voy a gastar el otro. Si el Señor ya te dio una palabra, vas a hacer planes. ¿Cuáles son tus planes? Si estamos hablando de una enfermedad, que en el caso de este señor, él hizo los planes para seguir evangelizando.
Él hizo los planes para continuar con su vida. Tiempo después fue sano. A veces las sanidades suceden al instante y otras llevan su tiempo. Pero de que suceden, suceden. ¿Cuándo? Cuando hay fe. Mientras tú no puedas ver lo que está invisible, no va a materializarse aquí. No les estoy hablando de metafísica, cuidado. No les estoy diciendo piensa y va a venir. No. Te estoy diciendo que creas la palabra que Dios te dio. Hay una palabra para ti. Pero si nunca coges la Biblia, no la vas a descubrir. Entonces vamos a empezar por el principio. ¿Dónde está la palabra del Señor? En la Biblia. Ahí está la palabra. ¿Dónde más está la palabra de Dios? Aquí en tu corazón. ¿Y dónde más está la palabra? En la boca de los profetas. Pero tiene que ser las tres partes conjugadas. Si yo no leo la palabra, no puedo saber que la palabra que está en mí es esto, porque el enemigo también se mete a hablarnos. Y tampoco puedo confirmar si viene un profeta y me dice tal palabra de parte del Señor. No la voy a poder confirmar si no está en la palabra. Así que el punto de partida para que tu inmaterialidad se vuelva, lo invisible se vuelva para ti visible, está en la palabra del Señor. Entonces ahí se va a ir tu incredulidad, porque la palabra te va a decir y tú lo vas a creer. Y cuando tú lo creas, entonces vas a tener alegría en tu corazón. Luego vas a tener que hacer planes con eso. Luego vas a tener que hablar la bendición. No importa lo que tus ojos vean, lo que tus ojos no vean. Tengo la historia y usted tal vez la haya leído del pastor David Yonggi Cho cuando empezaba su ministerio. Dormía en un cuartito en el piso, no tenía ni una camita, no tenía ni un asiento donde sentarse. Tenía que caminar largo trayecto para evangelizar. Y oraba y le decía, Señor, soy tu siervo, me merezco al menos una cama, un silloncito y un escritorio, una sillita y un escritorio, y aunque sea una bicicleta para en vez de caminar poder ir. Y oró, meses y meses y meses, y nada que ver. Cuando el Señor le dice, bueno, ¿y cuál quieres? Entonces dice, claro, hay tantos modelos de sillas, tantos modelos de bicicletas, tantas cosas que puedes escoger. ¿Cuál quieres? Entonces él se fue y empezó a buscar. ¿Por qué nos manda el Señor a hacer ese tipo de cosas? Para que empecemos a abrir nuestra mente y creer. Entonces él se fue a buscar y dijo, las bicicletas americanas son de buena calidad. Quiero una bicicleta americana. Y quiero una silla de esas que ruedan porque voy a tener que trasladarme en el cuarto cuando estudio y el escritorio así de madera de tal cosa y la camita de esta manera. Y entonces él empezó a trabajar en su fe. Y una vez que ya trabajó en su fe, le dijo a la gente, a su congregación, que sabía que dormía en un colchón, que no tenía bicicleta, que no tenía el asiento, no tenía el escritorio. Le dijo, ¿saben? Quiero contarles algo. Ya tengo la bicicleta, ya tengo el escritorio, ya tengo la silla, y toda la congregación, aleluya, gloria a Dios, aplaudieron al Señor. Inmediatamente, ¿dónde están? Y entonces el pastor les dijo, están aquí en mi vientre. Y los otros se rieron, o sea que está embarazado. Y él dijo, sí, estoy embarazado de mis milagros, estoy embarazado de lo que va a venir, porque tenía la fe y la certeza. Y todos se burlaban y se reían del pastor, le decían, el pastor está embarazado, y se burlaban. No esperes que el resto te entienda, solamente créelo tú, confiésalo tú, decláralo tú. No permitas que tu boca te sabotee y digas lo contrario. Y entonces cuando ya pasó eso, llegó el tiempo en el que bien él pudo conseguir, le obsequiaron la silla. ¿Cómo creen que era la silla que le obsequiaron? Exactamente como la había pedido. Y la bicicleta, un misionero de los Estados Unidos cargado una bicicleta y le vendió la bicicleta muy cómodamente en un precio asequible para él, y ahí estaba su bicicleta. Ese es uno de los testimonios, y hay tantos. Una mujer soltera que quería casarse con un hombre bueno, y le decía, Señor, al pastor le decía yo, a estas alturas con el que se asome. Y le decía, no, tienes que decirle a Dios, tienes que, más que Dios no saber lo que tú vas a hacer, es que tú lo vieses a creer. Porque a veces dicen, no, Dios sí sabe lo que yo quiero. Eso sí es cierto, pero el que no sabe lo que quieres eres tú.
Y si no obras y no operas con una fe certera, entonces, ¿cómo le vas a pedir convencido de lo que estás pidiendo? Entonces, yo tengo el recuerdo y les he contado que era una filita de personas en la iglesia. Y yo soñaba con que en la iglesia hayan tantos adoradores levantando las manos y cantándole a papá y moviendo las manos. Y yo cerraba los ojos, oraba atrás y decía, Señor, yo quiero ver así, así. Y me daba la vuelta y veía ese cuadro con espigas y decía, así tienen que estar las manos. Y cerraba los ojos y me imaginaba a la gente moviendo sus manos. Y cuando uno de esos días los ojos, así estábamos, ustedes y yo, levantando las manos, adorando a papá. Ahora ya no quiero ver solamente esto. Yo en mi imaginación le rompo esa pared y le veo así. Y digo, así vamos a estar. Y habrá muchos adoradores. Y habrá mucha gente que le cree al Señor. Y si por uno mandaron un super ejército, cuando seamos los miles, ¿cómo van a mandar el ejército el enemigo? Pero asimismo, ¿cuántas huestes celestiales el Señor mandará por cada uno de nosotros? Cuando tú te sientas que estás desesperado y solo, dile, Señor, abre mis ojos para ver quién está de mi lado. Mire que el siervo no dijo que el siervo de Eliseo no vio los carros y las huestes alrededor de la ciudad. No vio alrededor de la ciudad. ¿Alrededor de quién vio? De Eliseo. Entonces, mis amados, hoy tienes que acordarte quién te dijo la palabra que te dijo, en quién está tu confianza y las cosas que tienes que hacer. Hoy vas a renunciar a toda incredulidad. Hoy vas a renunciar a todo peso de amargura en tu corazón. Hoy vas a renunciar a tu palabra que tú mismo has dicho no se puede. Hoy vas a tener que renunciar a decir esto se acabó, esto se perdió, ya no hay esperanza. Hoy tienes que decir, Señor, ábreme mis ojos porque yo quiero lo que tú me has dicho. Ojo, lo que Dios ha dicho, no lo que se te ocurre en tu corazón. Porque ahí también nos saboteamos y decimos, ay, yo quiero esto, pero ¿y si no es la voluntad del Señor? Porque lo que tú puedes pedir puede ser tan limitado y lo que Dios te quiere dar es tan ilimitado. Tienes que aprender a conectarte a través de la fe con lo que Dios quiere hacer por ti. No importa si tu vida está desbaratada, vacía, desordenada, no importa, eso es lo mejor. Porque en Génesis 1:1 el Señor Espíritu Santo estaba dándose las vueltas de encima del desorden, del vacío, del caos. Y de ahí trajo lo invisible y lo hizo visible. Y la palabra, en la palabra original, cuando dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, la palabra original tiene como traducción empollaba. Sino que suena feo, por eso Calvás le pusieron la otra. Pero el original es empollaba. ¿Qué quiere decir empollar? ¿Qué quiere decir eso? Que estaba generando las condiciones necesarias para que nazca aquello que el Señor estaba formando. Estaba haciendo las condiciones necesarias, el calor, la humedad, la temperatura interna, externa, la del ambiente, la protección, todo lo necesario. Y empezó una palabra, dijo el Señor, hágase. Y tú tienes que estar convencido que de la boca del Señor va a salir un hágase. ¿Qué es lo que quieres que se haga? Pero acuérdate una cosa, mis amados. Si esto solamente vienes, escuchas del domingo y el resto de la semana te olvidas de papá, eres tal cual lo que había predicado el pastor Mauri la semana pasada y yo la semana antepasada, sin relación con Dios, eres un hijo pródigo que solamente desperdicias lo que Dios te ha dado. Si no estás en relación con Dios, esto se vuelve metafísica. Esto se vuelve brujería, palabras. Y no somos brujos, somos hijos de Dios. No somos hechiceros, somos hijos de fe. No estamos creyendo en nosotros mismos, estamos creyendo en el Dios eterno. No es nuestra voluntad, es la voluntad de Dios. No es nuestra palabra, es la palabra de Dios. Así que te sugiero, te ruego, búscale diariamente a tu papá en intimidad. Porque nada se va a hacer público si no fue primero privado.
Y se cumple otra vez el principio. Lo que no se ve, se hace visible. Nadie te va a ver de rodillas. Nadie te tiene que ver en la intimidad con papá, sino solamente Él. Si hay esa intimidad que no se ve, vendrá la recompensa que sí se ve. Amén. A conectar con tu hombre espiritual sobre todas las cosas. Conectado con papá, activada tu fe, sueltas incredulidad y entonces empieza a soñar, empieza a ver, empieza a crecer, empieza a declarar, alégrate, haz planes y lo demás se da por sí solo. Ponte sobre tus pies que vamos a orar.